El objetivo de este vídeo va a ser aprender a utilizar los eventos dentro de jQuery, una de las técnicas clave al desarrollar interfaces tanto en entornos web como en entornos multiplataforma. Y para empezar, lo primero que habría que hacer sería definir qué es un evento. De una manera sencilla, podríamos decir que un evento es una señal que alguno de los agentes implicados en la página web o en una aplicación multiplataforma, si fuera el caso, lanza al resto de los agentes para indicarles que algo ha sucedido. Cuando digo agentes, me refiero a aquellos componentes que entran en juego cuando la página web está en funcionamiento. De hecho, uno de los mayores generadores de eventos es el propio usuario. Cuando pincha en un sitio, cuando toca una tecla, cuando se desplaza a lo largo de la ventana. Todas esas acciones generan eventos que pueden ser escuchados por el resto de componentes y actuar en consecuencia. La implementación de esa técnica va a depender bastante de la plataforma en la que nos encontremos, incluso muchas veces del propio lenguaje. Pero en líneas generales se puede decir que siempre consiste en proveer mecanismos para generar eventos y por otra parte proporcionar mecanismos para que los elementos puedan escuchar esos eventos y actuar en consecuencia. Lo que respecta a jQuery, la verdad es que hasta la versión 1.7 la gestión de eventos era bastante confusa. En función de qué y cómo quisieras hacerlo, había que elegir una función u otra, habiendo cerca de 10 funciones para gestionar todo el entramado de eventos. A partir de esa versión, a partir de la versión 1.7, el tema se ha simplificado muchísimo, ya que únicamente hay que usar 2 o 3 funciones, depende de qué queramos hacer, para gestionar todos los eventos. Bien, pues vamos a ponernos a ello. Para trabajar nos hemos creado un documento muy sencillo que únicamente tiene 4 elementos. Un párrafo con el identificador contador, un contenedor, un botón, aunque realmente es un div que va a hacer las veces de botón, y otro párrafo que utilizaremos más tarde con el identificador propagar. Y nuestro primer objetivo va a ser muy fácil, va a ser únicamente que al pulsar el botón rojo, el contador incremente en 1 su valor. Así que vámonos al JS y vamos a empezar. En este caso va a ser el usuario el que va a generar el evento, por lo cual esa tarea va a consistir únicamente en capturar ese evento y procesarlo. Y para ello jQuery nos proporciona la función on. Una función que de partida es muy sencilla, únicamente tenemos que indicar sobre qué elementos vamos a estar cazando ese mensaje, cazando ese evento, que en este caso va a ser sobre elementos que tengan la clase botón, y simplemente aplicamos la función on. Y esa función tiene 2 parámetros. El primero es el evento que ha de ser cazado, en este caso va a ser un clic, hecho con el ratón, y el segundo es la función que se va a ejecutar cuando ese evento, el clic, se produzca sobre un elemento del tipo seleccionado, en este caso del tipo button. Bueno, pues vamos a codificar la función. Vamos a crearnos una variable que nos haga las veces de contador y el interior de la función lo que vamos a hacer va a ser incrementarla. Y para acabar, vamos a cambiar el texto del elemento contador, de este elemento de aquí, que tenía el identificador counter, y vamos a hacer que tenga como valor contador más el valor de la variable contador. Grabamos y vamos a probar. Pulsamos y vemos cómo cada vez que pulsamos el contador va aumentando. Únicamente hay que definir qué evento para qué elemento y cuál es la función que ha de ejecutarse en ese caso. Pero aquí hemos sido un poco listos porque realmente solo tenemos un botón, o al menos solo tenemos un elemento en pantalla que tiene asignada la clase botón. Con lo cual, este selector de aquí solo encuentra un elemento y es a ese elemento al que le asigna la función que va a ejecutar cuando se produzca el clic.
pero en condiciones normales puede haber varios elementos que resulten de la ejecución del selector. Y como hemos comentado siempre, esta función que hay aquí detrás se va a ejecutar o se va a aplicar a cada uno de los elementos que resulten de este selector. En un principio no viene ningún problema. Podríamos tener dos botones y cada uno de los botones al pulsarse que incrementase el contador, pero lo habitual es que cada uno de los botones, aunque parte de la funcionalidad sea la misma, otra parte sea personal del botón. Es decir, que en algunas ocasiones, por no decir que en casi todas, necesitaremos tener control exactamente sobre en qué elemento se ha producido el evento. Y para eso, igual que hemos hecho en vídeos anteriores, vamos a utilizar el objeto dis. Para probarlo vamos a crearnos en el HTML otro botón. Simplemente copiamos esta línea de aquí y en vez de red ponemos blue. Vámonos al JS otra vez y vamos a cambiar un poco la funcionalidad de tal manera que cada uno de los textos de cada botón vaya cambiando, indicando el número de veces que se ha pulsado sobre ese botón. El contador de arriba va a seguir contando el número de veces que se ha pulsado en total en cualquiera de los dos botones. Lo que nos hace falta en este caso es controlar cuántas veces hemos pulsado en cada uno de los botones. Podríamos hacerlo de varias maneras, como creando dos variables y incrementando cada una de las variables en el caso de que se haya pulsado un botón u otro. Decisión que tendríamos que tomar en función de, por ejemplo, la clase, en este caso rojo o azul, que tiene asignada cada uno de los botones. Lo cual nos funcionaría muy bien hasta que a alguien se le ocurriera poner que el botón rojo también es azul o que el botón azul también es rojo, con lo cual ya esa disquisición sería un poco problemática. Otra solución sería aprovecharnos del texto y ya que en ese texto tiene que aparecer el número de veces, aprovechar ese número de veces como contador interno de cada botón. Así que lo que hay que hacer es obtener el texto de cada uno de los botones. Y para hacerlo, voy a utilizar el objeto dis. Este objeto va a hacer referencia por cada iteración a cada uno de los elementos que el selector, en este caso el $button, nos va a proporcionar. Así que simplemente voy a coger el texto y lo voy a almacenar en una variable, por ejemplo, variable s. Por otra parte, lo que haremos será que a ese elemento, el texto que le pondremos, será algo como esto. Es decir, lo que pondremos es la palabra púlsame con un número que será el número de veces que se haya pulsado sobre ese elemento. Vamos a calcular este número y para ello buscaremos los paréntesis por una parte a la izquierda y por otra parte el derecho. Y para calcular el número, primero comprobaremos que existan paréntesis ya que en el caso que no existan el número será igual a 0 y en caso contrario el número lo obtendremos del valor que hay entre los paréntesis. Hacemos un parse entero de el trozo de cadena que hay entre los paréntesis, que será P1 más 1 y P2 menos P1. Una vez tenga el número, lo que hacemos es incrementarlo y mostrarlo como hemos hecho antes. Esto está mal, aquí falta, es un $. Vamos a grabar y vamos a probarlo. Y vemos que el contador superior se incrementa de manera global, pulse en cualquier botón, el contador superior se incrementa
Sin embargo, el contador interno, el contador de cada botón, únicamente sube cuando se pincha en ese botón. Bien, pues ya hemos visto cómo asociar una función para que cuando se produzca un evento en un elemento se ejecute, y también cómo personalizar esa función para que ejecute código en función del elemento en el cual se está produciendo el evento. El siguiente paso es desconectar la ejecución de esa función. Puede darse el caso en que en un determinado momento decidamos que esa ejecución de una función cuando se produzca el evento ha de dejar de producirse. Es decir, queremos desvincular la función a la ejecución de ese evento sobre ese elemento. Y si para asociar esa función utilizamos on, para desvincularla utilizaremos off. Vamos a hacer, por ejemplo, que cuando pulsemos 5 veces en uno de los botones, ese botón pase a ser desactivado, pase a estar disable. Para eso, simplemente cuando el número sea igual a 5, voy a coger el elemento en el cual se ha producido ese evento que ha hecho que lleguemos a 5 y voy a desvincular el evento. A partir de ese momento, por más que pulsemos encima del elemento this, que será uno de los botones, ya no se lanzará el evento click. Para hacerlo un poco más vistoso, vamos a hacer que parezca deshabilitado, poniéndole un color grisáceo. Tanto al texto como al background. Grabamos y vamos a probar. Ahí lo tenemos. Si pulso más veces, vemos que el contador no sube ni el interno ni el externo. Por supuesto, si aquí puedo seguir pulsando y el contador va a seguir funcionando, pero cuando lleguemos a 5 también pasa a estar deshabilitado. Si nos ponemos a pensar un poco, seguramente llegaremos a la conclusión que aparte de saber cuál es el evento que ha de ser procesado, si es un clic, un doble clic, una pulsación de una tecla, muy probablemente nos haga falta algún tipo más de información que podamos procesar en la función. Por ejemplo, en un clic, seguramente nos interesa saber las coordenadas de ese clic, dónde se ha pulsado exactamente. O en el caso de pulsar una tecla, muy probablemente nos interesa saber qué tecla se ha pulsado. Es decir, de cierta manera nos hace falta algún tipo de información que acompañe al evento. Esa información existe y se pasa como parámetro en la función. Parámetro que se usa por convenio el nombre event. Esta variable event es un objeto que tiene una serie de propiedades que podemos procesar, que podemos utilizar dentro de nuestra función. Estas variables las podéis encontrar en la documentación sin mayor problema y en función del tipo de evento tendrán valor o estarán indefinidas. En nuestro caso vamos a utilizarla para poder detectar el sitio donde se ha pulsado, en qué lado del botón se ha pulsado y según se pulse en el lado derecho o en el lado izquierdo, que incremente la fuente o que la decremente. Así que tenemos dos pequeños retos. Un primer reto es detectar dónde hemos pulsado y el segundo es obtener el tamaño de la fuente y decrementarlo o incrementarlo. Vamos a empezar calculando la posición en la cual se ha pinchado. Para ello, el objeto event tiene una variable, mejor dicho, tiene dos variables, una que es el offset en x y otra que es el offset en y. Que, como os podéis imaginar, nos va a dar la coordenada x o la coordenada y de donde se ha realizado la pulsación con relación a sí mismo. Es decir, en este caso el 0,0 estaría aquí y crecerá en ese sentido en x y en ese sentido en y. Así que vamos a hacer que si la pulsación se ha realizado en coordenada x en un punto que sea mayor que la mitad del ancho, es decir, en este lado de aquí lo que haremos será aumentar la fuente y en el caso contrario
lo que haremos será decrementarla. Y para incrementarla o decrementarla, lo primero que tenemos que hacer es obtener el tamaño de la fuente. Así que aquí arriba lo vamos a obtener utilizando la función CSS sobre font-size. Lo que haremos es obtener su valor y únicamente quedarnos con la parte entera, únicamente quedarnos con el número. Estamos dando por hecho que ese número será un entero y por lo tanto que muy probablemente la unidad sea en píxeles. Y ahora ya simplemente lo que hacemos es aplicar esa fuente. Vamos a grabar y vamos a probar. Pinchamos por el lado derecho y vemos como poco a poco la fuente va subiendo. Por aquí subimos y por aquí bajamos. Es decir, hemos conseguido que nuestra función trabaje de manera diferente en función de cierta información que nos proporciona el evento. En este caso es la posición donde se ha realizado la pulsación.